Bueno, comenzamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Adolfo Chautón, consultor de la Experience Facilitar la Ciudad Colaborativa, una de las 3 experiences activadas por Urban Social Design dentro del ciclo Urban Social Design Experience. Eh, Como consultor del curso Facilitar la Ciudad Colaborativa, hoy vamos a hablar en la cuarta clase que tiene como nombre a partir del consenso. Antes de empezar la clase, como todos los días, quería comentaros a título informativo un par de cositas. La primera, bueno, es que para aquellos alumnos matriculados en la Experience, recordaros que durante esta semana desarrollaremos la tutoría. Creo que ya prácticamente todos vosotros habéis confirmado la fecha y hora de vuestra tutoría, pero por si alguien todavía está rezagado, os lo recuerdo. El segundo de los puntos que es importante recordar es el que tiene que ver con el nuevo blog que hemos puesto a disposición de todos los participantes matriculados en la Experience, soportado bajo la plataforma Posterous, donde es muy fácil publicar contenido. Simplemente basta con enviar un email con el contenido que se quiere publicar y inmediatamente queda recogido en ese blog. Y también comentaros a todos los alumnos matriculados que si queréis, durante la tutoría que realizaremos esta semana, podemos hacer una prueba precisamente para subir contenidos al blog, para lo cual sería interesante que tuvierais preparado un pequeño texto con más o menos de 200 palabras sobre vuestro proyecto, alguna foto y, por supuesto, bueno, el nombre del proyecto. ¿De acuerdo? La forma de publicar, de todas formas, en este blog es tan sencillo como enviar un correo electrónico a la dirección ciudadcolaborativa@posterous.com y ya digo, queda inmediatamente recogido. A ver quién rompe un poco el hielo, porque todavía no hay ningún post publicado con ninguno de vuestros proyectos y creemos que ya es el momento de empezar a compartirlos, empezar a difundirlos, empezar a tejer un poquito la red entre todos los participantes de la experiencia. Por lo tanto, desde Urban Social Design y yo como consultor de facilitar la ciudad colaborativa, os animamos a que os animéis, valga la redundancia, a, a enviar vuestros posts. Gracias, Jordi, que recoge el guante y dice que mañana publica algo seguro. Bueno, una vez hechos los avisos, si os parece, comenzamos con los contenidos de la clase. Urban Social Design Experience, facilitar la ciudad colaborativa, innovación abierta en procesos de implicación ciudadana, clase cuarta a partir del consenso. Recogemos una cita de Beatriz Briggs, directora del IAFAC, el Instituto de Facilitación Internacional de Facilitación y Consenso, que, bueno, creo que recoge muy bien el aspecto principal que vamos a tratar en la clase de hoy. Habla de reemplazar el liderazgo tradicional por el poder y por la responsabilidad compartidos, de forma que podamos transformarnos en una comunidad y una fuerza para la transformación social. La clase de hoy, a partir del consenso, como decíamos, es la cuarta y con ella abrimos un miniciclo de 3 clases en esta experience, que será la cuarta, la quinta y la sexta, donde nos centraremos mucho en el tema de la innovación social. Hasta ahora hemos hablado, bueno, tuvimos la introducción en la primera clase, en la segunda hablamos sobre creatividad, en la tercera hablamos de los puntos en los que la creatividad y la innovación social se interrelacionan, y ahora pasamos a profundizar un poquito más sobre el concepto de innovación social. Y eso es lo que haremos en primer lugar. Los contenidos de la clase de hoy es, por un lado, vamos a intentar
eh, concretar de qué hablamos cuando hablamos de innovación social, o por lo menos de qué no hablamos, o bueno, a ver si somos capaces de llegar a algún punto claro, para luego pasar a hablar sobre el consenso, o como está definido a partir del consenso, los principios básicos sobre los que podemos soportarlo, cómo facilitar el proceso y cómo facilitar igualmente la toma de decisiones o las diferentes posturas que pueda haber en la toma de decisiones. No sé si queda claro, imagino que sí, si os parece, comenzamos con los contenidos. Y lo primero que vamos a intentar aclararnos es un poquito de qué hablamos cuando hablamos de innovación social. Si lo buscamos en Wikipedia, lo primero que vamos a encontrar es que realmente es un concepto emergente que no está absolutamente acotado o cuya definición no es una definición aceptada universalmente como ocurre con otros ámbitos. Eh, Tal y como dice la cita que veis ahí, todavía se está discutiendo qué es lo que hace que podamos calificar una innovación como social o no. Juan Freire, toda una referencia cuando hablamos de innovación social, nos plantea algunas cuestiones que creo que son claves. Sí, en realidad no ofrece una definición de innovación social, pero lo que sí que nos plantea es si otro tipo de innovaciones vinculadas exclusivamente a un ámbito económico y empresarial son suficientes para garantizar el desarrollo social. Es lo que él de alguna forma se pregunta. Igor Calzada, otra de las referencias importantes, cuando hablaba de innovación social, ya sí que se atreve a hacer una definición en la que él plantea que, bueno, que toda innovación social será aquella que busca alcanzar de manera coordinada tres objetivos: el desarrollo económico sostenible, la cohesión social y la democratización de la cultura. Se está empezando a trabajar mucho, es una corriente muy emergente, la innovación social. Incluso se plantea que hay, el propio Obama tiene un departamento de innovación social que asesora a su gobierno. Pero también he querido recoger algunas definiciones más espontáneas, pero que creo que también dan algo de luz sobre qué entendemos por innovación social. Ricardo Antón o Ricardo Amasté plantea que en realidad la innovación social son proyectos, cosas, situaciones que sirven para generar transformaciones en el ámbito social. Otra visión que me parecía interesante es la de Greg Rivera, cuando dice que en realidad la innovación social no es nada nuevo, que posiblemente tiene más de 100.000 años y que siempre ha estado ahí. Es decir, que el ser humano, la innovación es inherente al ser humano y que, por lo tanto, cada vez que el hombre ha hecho algo de forma compartida con otro ser humano, bueno, sería un poco lo que creo que plantea ahí, ya estaríamos hablando de innovación social. Bajo mi punto de vista, todas estas definiciones aportan valor, pero ninguna, de alguna forma, acota claramente lo que entendemos o no entendemos por innovación social. Por eso también os quería traer, aprovechando, mezclando lo que algunas instituciones que están trabajando en el ámbito de la innovación social, cómo definen ellos precisamente este concepto. Eutoquia es un instituto de innovación social que se ha inaugurado hace muy poco, tiene escasos meses de funcionamiento, en el contexto del País Vasco, trabaja en el contexto del País Vasco para promover la innovación social allí, en Euskadi, y plantea que la innovación social serían aquellas ideas e iniciativas que permitieran afrontar los retos de nuestra sociedad. El Centro para la Innovación Social, el Center for Social Innovation de Toronto,
es otra institución, también de carácter público, vinculada en este caso a una ciudad como Toronto, que ofrece una visión de innovación social creo que un poco más completa de lo que ofrecía anteriormente Autoquia, y dice que en realidad eh, la innovación social son aquellas ideas que resuelven eh, desafíos sociales, culturales, económicos o ambientales y que benefician a la gente o al planeta. Creo que es una definición bastante más amplia y también bastante acertada. El Gabinete de Iniciativa Joven, una experiencia puesta en marcha en Extremadura en el marco de la Sociedad de la Imaginación por el gobierno de la comunidad autónoma, que tiene ya un recorrido extenso, prácticamente son 8 años ya de recorrido. No habla concretamente de la innovación social, pero habla de ese concepto de la sociedad de la imaginación, que de alguna forma sería el espacio natural donde concurriría la innovación social, y que ellos, donde se plantea que construyendo la sociedad de la imaginación, lo que se propone es una nueva forma de ver y hacer las cosas, donde precisamente esta imaginación y la creatividad son los motores de la dinámica social. Otra experiencia que me parece interesante, hasta ahora hemos visto 2 instituciones vinculadas a gobiernos, en un caso regional, en otro caso provincial, una tercera vinculada a un gobierno local, la de Toronto. En este caso, el Banco de Tecnologías Sociales es una iniciativa estatal puesta en marcha por el gobierno de Brasil, donde hablan de tecnología social, no de innovación social, pero de alguna forma es el mismo concepto, simplemente tiene una terminología diferente. Y lo definen como el ámbito que comprende productos, técnicas y metodologías reaplicables desarrolladas en la integración, es decir, desarrolladas en integración o interacción con las comunidades a las que representan, para las que representan soluciones para la transformación social. Como veis, es recurrente el planteamiento de que la innovación social, la tecnología social o el emprendimiento social, que es un poco lo que trabaja la Iniciativa Joven, cómo hacen todos referencia a la necesidad de la transformación social. El caso de Chaos Pilot también me parece interesante. Esta es una experiencia de Dinamarca. Y Chaos Pilot es una escuela para el emprendimiento que se puso en marcha en Dinamarca por el gobierno danés, pero que el apoyo que ejerció el gobierno duró muy poco y los propios trabajadores de la escuela decidieron darle continuidad al proyecto desde un ámbito mixto público-privado, y que de alguna forma lo que propone es formar a gente que sean capaces de facilitar o de promover ese cambio, esa transformación social de la que habla la innovación social. Los pilotos del caos o los Chaos Pilots son hacedores del cambio, son provocadores del cambio, son facilitadores del cambio, que tienen la iniciativa de empezar nuevas actividades, proyectos y negocios. Actúan dinámicamente, buscando alternativas dentro de los sistemas sociales, las organizaciones y las redes, para resolver problemas definidos o no, y para crear nuevas oportunidades. Bueno, lo que he intentado con este repaso es, por un lado, definir innovación social a través de citas de personas que están desarrollando un trabajo más o menos relevante en el entorno de la innovación social en nuestro contexto nacional. Luego recoger la visión de diferentes organizaciones que la están trabajando tanto en España a nivel regional o provincial, y también iniciativas que están ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Y la idea a partir de aquí era intentar definir o concretar la definición sobre la que vamos a trabajar o estamos trabajando en facilitar la ciudad colaborativa sobre qué es la innovación social. El planteamiento es que es el proceso colaborativo
que interconecta la creatividad de individuos y o colectivos y la orienta hacia el desafío de la sostenibilidad. Tiene mucho que ver, o me parece, o es bastante, o trabaja bastante en paralelo con la definición que planteaba el Centro para la Innovación Social de Toronto. Bajo mi punto de vista, muchas de las otras definiciones, cuando hablan solo de la innovación social como una transformación del entorno social, descabalgan un poco el concepto porque no le aplican esa vertiente también imprescindible de mejora de las relaciones con el entorno. Yo creo que esas son dos claves que hacen que se llene de contenido el concepto de innovación social y que no estemos hablando exclusivamente de aplicación de tecnología a la mejora de las relaciones sociales, por ejemplo, que es una de las tendencias cuando se habla de innovación social. Bueno, dejo la pregunta o dejo la definición para que la podamos discutir en abierto luego en el periodo de debate, si os parece. Entonces, ¿qué es la innovación social dentro de nuestro curso? Bueno, pues lo que veíamos en la presentación, en las primeras sesiones, es ese círculo en equilibrio donde combinamos las destrezas de las personas con procesos realizados a través de herramientas que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, que es la mejora del entorno, creatividad, innovación y sostenibilidad, trabajando de forma equilibrada y orientados hacia la transformación de nuestra realidad. Si quisiéramos también relacionarlo con algunas de las dinámicas que están más en marcha ahora, vamos, que tienen más éxito en el contexto internacional ahora, estaríamos hablando de do it yourself, es decir, activar la creatividad de las personas. Estaríamos hablando de do it with others, mejorar la toma de decisiones horizontal y el trabajo en red, es decir, cómo trabajamos con otros y cómo trabajamos con otros tanto en nuestro ámbito físico más cercano, nuestra red de proximidad, y cómo trabajamos con otros en un contexto global en el que estamos absolutamente interconectados a través de las nuevas tecnologías. Y el tercero de los elementos sería el cómo lo hacemos con el menor impacto posible, que sería precisamente eso, promover proyectos, acciones, todo tipo de actuaciones con un impacto cero o lo más parecido hacia el impacto cero. Do it towards nil impact. Esos tres conceptos agrupados de alguna forma también definen el concepto sobre el que trabajamos en innovación social en el curso. Aprovecho para hacer una parada y para preguntaros si hasta ahora más o menos creéis que todo lo que estamos hablando pues se ha entendido, está claro. No tanto para empezar a abrir el turno de discusión, que lo vamos a hacer después, sino por si hay alguna duda o algún comentario que hacer. Hasta ahora vamos todo bien. Bueno. Entiendo que va todo bien, por lo tanto, si os parece, continuamos con la clase y pasamos precisamente a hablar del consenso y por qué a partir del consenso. Bueno, el consenso, la técnica del consenso, de resolución de conflictos o de facilitación de procesos, la referencia que yo siempre utilizo es la del IFAC, el Instituto Internacional para la Facilitación y el Consenso. Tenéis la referencia de la web ahí abajo. Y este gráfico de alguna forma está basado sobre la metodología que trabaja el IFAC, pero creo que recoge bastante bien lo que es el proceso de trabajo en el que nos vamos a mover o en el que nos estamos moviendo y precisamente de cara a los alumnos matriculados en la Experience creo que es una referencia importante de cómo vamos a poder estructurar los proyectos que estamos desarrollando. El punto de partida siempre nace de o una preocupación importante, es decir, una demanda, una necesidad, o de una idea brillante que tenemos para transformar nuestro entorno y cómo hacemos que de esa idea o preocupación, que normalmente es algo de carácter individual y personal, lo transformamos en innovación social a través de un proceso compartido. Para ello, lo primero que se plantea es
bueno, construir una propuesta, que sería precisamente en el punto en el que estaríais los alumnos matriculados en la experiencia ahora con vuestros proyectos, para posteriormente, a través de otras reuniones, generar deliberación sobre ese proyecto, sobre cómo llevarlo a cabo, sobre cómo nos implicamos, sobre cuál es el rol de cada uno, para finalmente, a través de la toma de decisiones, decidir si estamos de acuerdo, por lo tanto tendríamos consenso, o si hay demasiada gente que no lo veo claro o que no cree necesario realizarlo, que por lo tanto deberíamos o descartar el proceso o reiniciarlo, volver al punto de partida, rehacer la propuesta para volver a empezar. En caso de tener éxito y que tuviéramos consenso con todas las partes para realizar nuestro proyecto, pasaríamos a una siguiente fase, que es la de prototipado, siempre que fuera necesario y que el proyecto lo demande, y si no, directamente a la de implementación del proceso. A partir del consenso, vamos a hablar ahora, y lo que vamos a plantear, todo está basado en mi experiencia y de alguna forma son aportaciones que yo hago, que creo que son muy necesarias a tener en cuenta cuando uno quiere desarrollar un proyecto de innovación social, desde el concepto de innovación social que definíamos anteriormente. Y lo primero sería tener en cuenta una serie de principios básicos. ¿En qué momento hay que tener en cuenta estos principios básicos? Bueno, posiblemente durante toda la propuesta, pero sobre todo en la fase de definición o de diseño. Los principios básicos de los que hablamos es diversidad, divergencia, diversión, los tres diver, que de alguna forma son los elementos que nos tienen que garantizar que nuestro proyecto es integrador, es solidario y además es enriquecedor para todo el mundo. Diversidad, entendido como que cada persona es creativa y que por tanto es necesario que esas creatividades se puedan enriquecer el proyecto. Es necesario que el proyecto siempre esté abierto a que cada persona pueda aportar su pequeño granito de arena. Esas aportaciones son básicas a la hora de implicarse con él. La divergencia, que lo que nos viene a decir es que cada persona tiene una pequeña parte de la verdad, pero que todas las partes de esa verdad son necesarias y por tanto hay que promover que todos los puntos de vista puedan ser recogidos dentro del proyecto. Creo que es otra de los principios básicos. Ya decíamos, el primero, que todas las personas tienen cabida porque cada persona puede aportar algo y además que cada una de esas personas tiene una pequeña parte de la verdad. El tercero de los elementos es que además sea divertido, pero divertido en el concepto no tanto desenfadado, que también, sino en el concepto de experiencia satisfactoria, que cada persona pueda vivir a través del proyecto una experiencia satisfactoria. De alguna forma estos serían los tres elementos que bajo mi punto de vista nos garantizarían que nuestro proyecto es integrador y puede promover la implicación. La diversidad, la divergencia y la diversión. También, hablando del consenso, es necesario que nos planteemos nuestro papel y nos planteemos cómo somos capaces o no de facilitar los procesos. En realidad el papel del líder o de la persona que promueve la propuesta y que tiene que facilitar el proceso es clave, y la dinamización que puede hacer también en ese sentido es clave. Y lo que yo he querido recoger aquí son simplemente algunos aspectos en los que muchas veces caemos y que posiblemente identificarlos y tenerlos en cuenta antes en la fase de deliberación en la fase de deliberación en la que estábamos hablando, nos ayudará a resolver pues muchos problemas y sobre todo a anticiparlos. Hablamos de distribuir las tareas, hablamos de no enfrentar al grupo y hablamos de cuidar el proceso. Cuando hablamos de distribuir las tareas, los procesos de consenso, la metodología, por ejemplo, del IFAC lo hace muy claramente y me parece un acierto.
plantean que desde el principio las tareas deben ser también distribuidas entre todos los participantes. Cuando hablamos de las tareas, hablamos de, por ejemplo, la gestión del tiempo, quién controla el tiempo, no quién lo controla en el sentido de quién determina qué se hace con el tiempo, sino quién le dice al grupo cómo está consumiendo o cómo está gestionando el tiempo, quién gestiona el espacio y se preocupa de que la próxima vez el espacio esté bien o que cuando abandonemos espacio esté todo correcto, quién realiza la agenda de la propuesta, etc, etc, etc. Hay un montón de actividades que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto y sobre todo las reuniones de trabajo, y es necesario distribuirlas y evitar asumirlas. Bueno, evitar ese síndrome del hombre de orquesta, que lo que al final hace es que bloqueemos la implicación de los participantes y pongamos en serio peligro la continuidad del proyecto en caso de que una persona, en este caso nosotros, o la persona que lo está liderando, en caso de que por cualquier circunstancia tuviera que abandonar el proyecto. La segunda de los aspectos clave, también lo plantean las técnicas de consenso, es no enfrentar a los participantes y no someter las decisiones al voto, porque los votos necesariamente generan que los participantes tengan que tomar partido por una opción o por la otra, y este tipo de situaciones acaban enfrentando a los grupos, sobre todo cuando los proyectos van creciendo y sobre todo cuando van incorporando nuevos intereses y hay que, por un lado hay que incorporarlos, pero por otro lado hay que gestionarlos. Es importante no enfrentar al grupo y no someterle a votaciones que puedan obligar a que se enfrenten unas opciones a otras. En ese sentido, el consenso lo que propone precisamente es todo lo contrario. A pesar de que haya veces que la toma de una decisión o llegar al consenso de una decisión pueda retardar el proceso y pueda obligarnos a hacer 2, 3, 4, 5 las sesiones que sean necesarias. El tercero de los elementos es cuidar, y es otro de los aspectos claves, es cuidar a las personas, es cuidar el proceso, es cuidar los objetivos. En realidad, si os dais cuenta, es el mismo triángulo del que hablábamos: las personas y la creatividad, el proceso y la innovación social, los objetivos y la sostenibilidad. Pero es necesario tener presente ese triángulo constantemente y cuidarlo, y cuidar que no se desequilibre, que no un exceso de cuidado de las personas nos puede desviar del proceso y por lo tanto de los objetivos. Un exceso de celo con los objetivos nos puede desviar del cuidado de las personas y por lo tanto también perderemos riqueza en el proceso. O si no somos capaces de cuidar el proceso, las personas posiblemente acaben frustradas o insatisfechas y los objetivos no se cumplirán. El equilibrio entre esos tres elementos y cuidarlos y hacerlos avanzar a un mismo paso me parece otro de los elementos esenciales que en la clase de hoy quería compartir con vosotros. El tercero de los puntos claves tiene que ver con la toma de decisiones, y sobre esto lo que yo quiero plantear son las tres opciones que precisamente las técnicas de toma de decisiones por consenso plantean. La primera de ellas es bloquear. Bloquear una decisión cuando algo pone en peligro al grupo o al proceso, y esto es importante. La opción de bloquear una decisión nunca puede ser individual, nunca puede ser por un interés individual. La opción de bloquear el proceso es porque alguien ha visto o piensa que hay algo que está poniendo en peligro al grupo o que está poniendo en peligro al proceso. En ese caso es cuando esa persona debería bloquearlo. La segunda de las opciones es apartarse, y esto tiene que ver con que en determinadas cuestiones o determinadas decisiones que tome el grupo hay personas que no necesariamente tienen que estar implicadas con ello y que pueden tomar la opción de apartarse, no la comparten o no es de su interés. Por supuesto no lo bloquean porque es una cuestión individual, pero se apartan. Por lo tanto, también pueden en un momento dado delegar la asunción de tareas. La tercera de las posibilidades es tener consenso, o sea, firmar el consenso, que es en el momento en el que todo el mundo comparte la decisión. Estos tres roles que se pueden
desarrollar a la hora de tomar decisiones en grupo. También me parecía importante tenerlos en mente. Y creo que el facilitador debe observar claramente cómo cada persona se posiciona en cada uno de los procesos y dejar muy claro que existen estas tres opciones y que las tres opciones bien ejercidas son muy valiosas para el propio proceso. No solo tener consenso es crecer en el trabajo en grupo. El bloqueo mal utilizado también puede hacer que se estanque el crecimiento del grupo y apartarse en determinadas situaciones es un ejercicio sano y que facilita que se desbloqueen determinadas cuestiones. Eh, prácticamente, vamos, sí, prácticamente con esto concluyo los contenidos de lo que hoy quería compartir con vosotros en la clase y si os parece oportuno abrimos el turno de debate. Estoy a vuestro servicio para el turno de preguntas. Bueno, la primera pregunta es de Jordi sobre que la sostenibilidad incluye tres vectores, ambiental, social y económico. Y me pregunta mi opinión. Bueno, mi opinión es que la sostenibilidad, en realidad, para mí, es una cuestión de equilibrio entre dos vectores, social y ambiental. Porque el sistema económico es un subsistema del sistema social. La definición de desarrollo sostenible, que proviene, es como la definición 3.0 de lo que en los años 60 era crecimiento económico, mantiene el vector económico, nunca lo ha puesto en cuestión, pero para mí precisamente ese es uno de los problemas. Le seguimos dando una entidad al subsistema económico que no tiene. La economía es un lenguaje social, no se puede entender de otra manera. Y cuando le damos valor en sí mismo, eh, de alguna forma le ponemos a un nivel que no le corresponde. Eh, si la sostenibilidad es el equilibrio entre sociedad, economía y medio ambiente, yo pregunto, ¿por qué no es el equilibrio entre sociedad, economía, sanidad, educación, cultura y medio ambiente? En realidad creo que es ese equilibrio entre lo que la sociedad hace o sea, cómo la sociedad utiliza los recursos. Es el equilibrio entre sociedad y medio ambiente. Es mi punto de vista. No sé si, Jordi, si te he contestado. Vale. Eh, vale, voy a intentar volver a poner el diagrama a toda pantalla. Ahí va.
Si os parece, bueno, el problema, ahí está. No he visto, perdonar si había alguna pregunta. De acuerdo. Espero, Francesco, si eres tan amable, espero a que me des alguna indicación para seguir con el debate. Perfecto, veo que el debate en el chat es súper enriquecedor. Estoy encantado leyéndolo. Me parece que hay aportaciones muy buenas de cómo precisamente sobre el punto uno, que es la propuesta, en realidad es una propuesta de partida y el proyecto tiene que evolucionar. Por supuesto, esa es siempre que de alguna forma hacemos un proyecto colaborativo, en el momento que nosotros pasamos al punto 2 de la propuesta, en ese momento deja de ser una propuesta individual y pasa a ser un proyecto del colectivo. La persona que lanzó la propuesta tiene que hacer un ejercicio de desapego para que sea el propio colectivo el que se lo apropie. Alex dice que le ha gustado el triángulo de colores eh, y me plantea si podría resumir el significado del triángulo. En realidad es un esquema básico que hago yo para trabajar la ciudad desde interpretarla como un sistema en el que interactúan para mí tres elementos, la innovación social aplicada a la ciudad como un sistema en el que interactúan tres elementos clave. Uno que son las personas, donde el, eh, el elemento, o sea, las personas a través de sus capacidades, donde la creatividad toma una relevancia fundamental porque es lo que nos permite que las personas aprendan jugando, aprendan haciendo y desarrollen esas capacidades. El segundo de los elementos sería la innovación social, que es precisamente lo que estamos hablando, es el cómo ponemos, son procesos en los que se combina la creatividad de personas o colectivos enfocados hacia un objetivo común que cuando hablamos de la ciudad no puede ser otro más que la sostenibilidad del sistema. Ese concepto de sostenibilidad ambiental y social. Y el tercero de los elementos es precisamente la sostenibilidad como objetivo, como meta. No sé si con esto, Alex, es suficiente. Prefieres que vuelva a poner el triángulo. De todas formas, todos estos contenidos estarán mañana en el blog del curso. ¿De acuerdo? Sonia comenta que el voto es un fracaso del consenso porque una opción prevalece a la otra. Sí, precisamente el voto es el escenario, o sea, el escenario opuesto al del consenso, porque al final siempre lo que busca es, o sea, al final siempre genera partidarios de unas opciones o de otras, y genera mayorías y genera minorías, y de lo que estamos hablando precisamente es de proyectos integradores en los que todo el mundo pueda expresar su punto de vista, pero lleguemos a verdades que compartimos todos, aunque no compartamos nuestra verdad absoluta, pero sí que tengamos una pequeña parte de la verdad. Gil lo pregunta que en mi experiencia cómo se busca el consenso. Bueno, en realidad creo que la clave es definir bien, como decíamos, una propuesta y establecer cuáles son los criterios básicos y a partir de ahí exponerla al trabajo con otras personas, teniendo en cuenta lo que decíamos, que hay parte de lo que tú planteas que hay que negociar. Pero no sé si exactamente tu pregunta va por ahí, Gildo, porque la pregunta es de Gildo. No sé si exactamente va por ahí o a qué te referías. Para mí es el punto de partida siempre. Es el cómo negociamos, qué es lo que vamos a hacer, qué queremos hacer.
Y creo que es un paso que muchas veces nos saltamos y creo que también muchas veces eh, cuando hacemos participación lo que queremos es que la gente haga nuestro proyecto. No queremos hacer un proyecto con gente. No sé si te he contestado o igual he generado más duda. Gilo de nuevo pregunta que propuesta de liberación, toma de decisión y al final consenso. Bueno, de alguna forma, y si podría definir, describir el proceso por esas tres fases. De alguna forma es lo que hablábamos, ¿no? Hay una idea brillante, una preocupación importante que es de una persona o de un pequeño grupo de personas que construyen una propuesta y que le piden al grupo con el que colaboran o con el que quiere interactuar que se desarrolle una reunión para exponer esa propuesta y, y para ver si el grupo está interesado o no está interesado en desarrollarla. Eh, la técnica del consenso, en realidad, la metodología está mucho más desarrollada. Yo creo que también es cada persona o cada facilitador puede de alguna forma adaptarlas a su forma de dinamizar los colectivos o las reuniones. Lo ideal sería que hubiera una agenda en la que previamente tuvieran todos los participantes, donde se incluyera un pequeño resumen de la propuesta, para en la reunión ver si es apropiado o no es apropiado continuar con esa propuesta y se les podría, por ejemplo, plantear a las personas que lo han desarrollado o que la han planteado que desarrollen más la propuesta. Para en una siguiente reunión, que sería la de deliberación, empezar a discutir si la oportunidad o la no oportunidad, el cómo lo construimos, cómo lo hacemos, ese tipo de detalles. En ese momento, las personas que lo han propuesto se desapegan de la propuesta, ya no es suya, pasa a ser parte del colectivo. Eh, y finalmente, el proceso de deliberación y toma de decisiones hay veces que ocurre en paralelo. Es decir, vamos diseñando cómo queremos que sea cómo queremos que sean cómo articulamos la propuesta y sobre pequeñas decisiones vamos teniendo pequeñas propuestas de consenso. Finalmente, cuando la propuesta está construida, a todo el grupo se le plantea si es eso lo que quiere hacer. Y si es lo que quiere hacer, tenemos consenso. Si alguien encuentra que algo de lo que se plantea es peligroso para el grupo o para el propio proceso, bloquearía. Y si alguien finalmente no encuentra interés en alguna de las partes, por ejemplo, se puede separar de ellas. O si no encuentra interés en el desarrollo en concreto de esa propuesta, también podría separarse. No sé, Gildo, si te contesto eh, o quieres que me extienda un poco más. Jordi pregunta que a la hora, creo que es sí, pregunta que a la hora de priorizar actuaciones, por ejemplo, ¿qué método utilizaríamos para ello si no utilizamos votaciones? Bueno, precisamente el consenso. Precisamente la inteligencia colectiva. Eh, o sea, la idea es que cada vez que nosotros establecemos votaciones, simplificamos demasiado el proceso por urgencia y lo que hacemos es que no generamos más conflictos de donde apenas lo que había era una toma de decisión. A la hora de priorizar, nosotros podemos, por ejemplo, hacer el mismo proceso que haríamos votando o un proceso sencillo de que cada persona valore de 1 a 3 o de 1 a 5 cada una de las opciones, pero la decisión final deberíamos aprobarla por consenso. Es decir, hay formas en las que se pueden priorizar perfectamente las actuaciones sin necesidad de enfrentar al grupo por la toma de esa decisión. Sonia pregunta, ¿y si los intereses del colectivo llegan a conclusiones que van en contra de la sostenibilidad? Bueno, la respuesta para mí es que entonces no estaríamos haciendo innovación social. De alguna forma, en la definición que yo planteaba, para mí la innovación social debe combinar esos aspectos. Debe combinar
una actitud proactiva de las personas que buscan la solución y debe combinarlo con que las respuestas que encontremos promuevan la sostenibilidad. No quiero decir que siempre sean de éxito, pero que promuevan la sostenibilidad. Por eso hay controversia respecto a lo que planteamos de la innovación social. Pero eh, la idea es cuál es el escenario, cuál es el objetivo meta de cualquier sistema social. Y si el objetivo meta de cualquier sistema social no es precisamente su sostenibilidad en el tiempo y eh, como realidad que se relaciona con su medio ambiente. Cuando hablamos de sostenibilidad, por favor, no lo entendáis exclusivamente como algo ambiental, sino como un espacio de relación entre la sociedad y el ecosistema que lo soporta. Y en ese sentido, la sociedad tiene subsistemas que debe garantizar, como el económico, lo que decíamos anteriormente, el cultural, el educativo, etc., etc., etc. Sonia plantea, y además el de la cajita lo comparte, que la idea es nuestra, que no es fruto del consenso, porque la empezamos nosotros. Luego las personas se añaden, ¿dónde empieza el consenso? Bueno, si la idea es nuestra, desarrollémosla nosotros. Pero si queremos desarrollar un proyecto de implicación ciudadana, si queremos desarrollar un proyecto más participativo, hay un momento en ese momento en el que la proponemos y el grupo decide asumirla, esa idea ha dejado de ser nuestra y pasa a ser de todos, pasa a ser del grupo. Ese es mi punto de vista. La pregunta, y engancho con algo que planteaba antes Gil, lo de cómo esto se podría trabajar con nuevas tecnologías, es ¿de quién es el software libre? Por ejemplo, alguien lanzó una idea, pero ¿de quién es el software libre? O si nos vamos a otro ámbito, por ejemplo, en el gastronómico, ¿de quién es la receta del bizcocho? Alguien la lanzó y la inteligencia colaborativa también lo ha ido desarrollando, por ejemplo. Alex comenta que para él la economía está implicada e imbricada con la idea de eficiencia, eficiencia de todo, de administrar los recursos, no en la economía de mercado de capital. Totalmente de acuerdo. Yo planteaba antes que para mí la economía es un subsistema del sistema social, un subsistema importante y además un subsistema necesario, muy necesario, porque es un lenguaje social, es una forma de intercambio, es una forma de comunicación entre personas. Pero es eso, no podemos ponerlo por encima de... Es un subsistema del sistema social, no podemos ponerlo por encima del... en teoría de sistemas, la teoría de sistemas siempre dice que el sistema tiende a eliminar el elemento perturbador. Es decir, eh, si nosotros sacamos ese subsistema y lo ponemos al mismo nivel, le dotamos de un estatus que no tiene. Y al final acabamos planteando definiciones de sostenibilidad como la del equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente, que en muchos casos se acaba interpretando como el equilibrio entre las personas que tienen dinero, las personas que no tienen dinero, es decir, los que reciben asistencia social, porque muchas veces el término social lo vinculamos a asistencia social, y el medio ambiente. Para mí eso es un peligro. Jordi añade que, de hecho, etimológicamente, economía es la gestión del hogar, vamos, la administración de la sociedad. Bueno, veo que el chat sigue a toda mecha y me encanta. No puedo leerlo todo ahora, os prometo que luego lo reviso todo entero. Me encanta que esté así de activo. No sé si hay más cuestiones, Francesco. Sí, Gil lo pregunta. Estoy un poco perdido porque no sé si esta pregunta es la... Eh, perdona, Francesco, la pregunta que me haces de Gildo, creo que es la misma de antes, propuesta de liberación toma de decisión,
Si puedo escribir el proceso por esas tres fases, efectivamente esa pregunta ya está, ya tuvo respuesta. No sé si Gildo es necesario que la vuelva a contestar. Perfecto, gracias. Gildo plantea que en su experiencia, si se deja demasiado abierto el riesgo es que la iniciativa se desdibuje, pierda fuerza. ¿Cómo se podría evitar? En efecto, estamos en un modelo demasiado parecido, lo hablamos en la clase del otro día, demasiado parecido al director de orquesta. Y la mayoría de los agentes implicados en procesos eh, tienden a dejarse llevar es decir, hemos aceptado o entendemos, o en realidad es la práctica habitual que haya una persona, dos personas, tres personas que dirigen o coordinan y el resto actuemos como gregarios. Precisamente por eso aquí planteamos la necesidad de trabajar desde la creatividad, desde procesos de creatividad, donde todo el mundo pueda activar su creatividad y aportarla. En realidad, eh, Gildo plantea que si se deja más abierto la iniciativa se dibuja, pierde fuerza. Creo que todo lo contrario. Creo que si nosotros somos capaces de plantear bien la propuesta, de definir bien los objetivos de nuestra propuesta y la abrimos a deliberación a un grupo de personas que puedan aportar su experiencia, su visión y su creatividad, esa realidad, lejos de dibujarse o de perder fuerza, toma un nuevo dinamismo y empieza a sondear caminos que posiblemente nosotros desde nuestra visión singular nunca podríamos haber abordado, mucho más ricos. Gildo también plantea si consenso equivale a unanimidad. No es exactamente lo mismo. No, el consenso no es que todos opinemos lo mismo, sino que llegamos a una verdad o una decisión en la que de la que todos tenemos una pequeña parte. En la negociación muchos tendremos que renunciar a algunas cosas y habrá gente que incluso se pueda apartar, pero no es exactamente, creo, no es lo mismo que unanimidad, Gildo. María habla del factor tiempo y que el consenso es mucho más lento que el buen programa y durante 4 años lo ejecutas, por ejemplo, en un solar. Y que lo que María creo que quiere plantear es que a veces no tenemos tiempo para desarrollar, para trabajar con el consenso. Y es relativamente cierto. Digo relativamente cierto porque el hecho de trabajar con consenso y trabajar sobre agendas y trabajar bien el consenso lo que nos puede permitir es que muchas de las propuestas eh, la gente las pueda tener por anticipado y sobre todo ahora, por ejemplo, trabajando con nuevas tecnologías. De manera que cuando vayamos a reuniones de trabajo, eh, eh, mucho del trabajo previo esté hecho. Lo que no es, lo que muchas veces retrasa las reuniones o los procesos de trabajo es que esperamos a realizar la reunión para plantear la discusión y para... Es decir, hay un trabajo previo que muchas veces hay que realizar que no se realiza. Creo que eso se soluciona con un buen diseño de agendas y con respeto, que decíamos antes, con el cuidado del tiempo, o sea, el cuidado de las personas, de los procesos y de los objetivos. Bueno, esto entraría dentro del cuidado, la buena gestión del tiempo. Fijamos una agenda con 1 hora y media de duración, lo mejor es que dure 1 hora y media para que todas las personas puedan planificar su agenda, encontrarse en ese punto y, y trabajar en las mismas condiciones. ¿Qué ocurre si fijamos una agenda de 1 hora y media y hay una persona que a la 1 hora y media se tiene que ausentar porque tiene otro compromiso? ¿O qué ocurre? También es muy típico que haya gente que diga, bueno, pues los que puedan 1 hora y media, los demás nos quedamos más tiempo. No, también creo que es un error. La buena gestión del tiempo precisamente se puede resolver trabajando consenso y a través de agendas que por supuesto también deben ser consensuadas por el grupo. Cruz plantea que no está de acuerdo con un comentario que ha surgido en el chat de que la mayoría absoluta es más rápida. Eh, eh, que a veces, perdonad porque a veces me pierdo con el chat, pero bueno, creo que Cruz lo que planteaba es que puede ser un poco engañoso la idea de que
que puede ser un poco engañoso la idea de que el consenso es más lento o que la mayoría absoluta, por ejemplo, es más rápida. Eh, yo sobre todo creo que son atajos. O sea, creo que el problema de las votaciones es que finalmente son atajos y que al final lo que hacemos es perder mucho tiempo enredados en discusiones partidistas. Es decir, como no trabajamos desde el principio con consenso, nos dividimos en grupos que acabamos generando presión sobre nuestras opciones y que nos acabamos metiendo en espirales de conflicto de las que somos incapaces de salir y que en eso sí que realmente gastamos muchísimo tiempo. Es mi valoración personal. Cruz también comenta que a la administración no le gusta la participación, pero solo es cuestión de un cambio de cultura. Bueno, es que en realidad el planteamiento que estamos haciendo desde la innovación social de la participación traslada mucho el poder de la toma de decisiones. Y eso a la administración muchas veces no le gusta, en parte porque creo que le hace replantearse cuál sería su función. Eh, y bueno, ahí lo dejo. Creo que en realidad remueve cosas que son necesarias remover, pero que nos cuesta. Gil lo plantea, ¿qué me parece la planificación? Perdona. Había una pregunta de Gildo, eh, reforzada además que me planteaba que qué me parece la planificación estratégica tradicional, urbana, como instrumento para generar consenso. Me parece una buena herramienta. A mí la planificación estratégica me parece una buena herramienta, pero para que el resultado de esa planificación estratégica sea una propuesta, no sea directamente un consenso. Nos saltamos todo el proceso. Si nosotros el resultado de la planificación estratégica la sometemos como propuesta y la trabajamos con la ciudadanía en procesos de deliberación y la sometemos a su toma de decisiones, me parece muy eficaz. Si seguimos o si el planteamiento es que sigue siendo un documento ya de consenso, de falso consenso, creo que de nuevo cogemos un atajo y perdemos todo lo que se puede enriquecer ese proceso con el proceso de deliberación. Anabel plantea que para llegar al consenso en un colectivo, que todos conocemos la teoría y que luego en la práctica, al final, la única opción es la votación. Bueno, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los procesos son precisamente eso. Y a veces, antes de querer correr, tenemos que saber andar. Y a veces es necesario que los grupos generen cohesión interna y generen confianza y se genere respeto entre ellos. Para eso, mi planteamiento es que lo mejor es precisamente procesos creativos. Un grupo que nunca ha trabajado junto posiblemente esté verde para tomar decisiones por consenso. Un grupo que nunca ha trabajado junto a lo mejor puede desarrollar junto un pequeño proceso creativo del orden de, no sé qué ejemplo poneros. Nosotros con una asociación de vecinos les propusimos que cada uno escribiera un pequeño relatito y con eso hicimos un libro. Bueno, ese libro era el ejemplo de que ese grupo podía trabajar junto y podía consensuar algo. Entonces creo que cuando el grupo no tiene trayectoria, cuando el grupo no lo ha hecho nunca, a veces es un error plantearlo. Y como precisamente necesitamos tomar decisiones en un tiempo cerrado, acabamos votando. Pero no creo que el problema sea de la metodología, sino de la aplicación que hacemos. No hemos cuidado bien de la parte del proceso. Bueno, son las 7 de la tarde. Francesco eh, nos plantea que no queda tiempo. Yo, por mi parte, agradeceros vuestra participación en el chat. Me parece que ha sido súper enriquecedora para todos. Si alguno tenéis alguna pregunta que se haya quedado en el tintero y queréis formularla, nosotros la recogeremos y la podemos contestar a través del blog,
que aprovecho para recordaros está a disposición de todos los participantes a través de la plataforma Posterus. La dirección es ciudadcolaborativa.posterus.com y como os digo, si se ha quedado alguna pregunta en el tintero y queréis que la recojamos, por favor enviarla en el chat y será un placer contestarla a través del blog. Por mi parte, nada más, ya os decía, ha sido un placer compartir con vosotros esta sesión y el dinamismo del chat. Y, y espero que nos podamos ver otro día. Os recuerdo que la semana que viene tenemos otra clase a la misma hora en el mismo canal, la quinta clase de facilitar la ciudad colaborativa, que tiene como nombre cuando Internet nos descubrió el procomún. Y también os recuerdo a los participantes que tenéis el blog a vuestra disposición para publicar contenidos y especialmente para publicar una pequeña reseña de vuestro proyecto y para que el resto de los participantes puedan conocer y podamos empezar a tejer la red que promueve el curso. Por mi parte, nada más. Estoy a vuestra disposición y repetiros una vez más que gracias a vosotros ha sido un placer compartir esta cuarta clase de facilitar la ciudad colaborativa.